Hola, muy buenas. En este caso estoy haciendo una presentación en donde voy a estar trabajando sobre lo que es el proceso de selección del personal. A la hora de hacer un proceso, vamos a estar definiendo a toda incorporación de una persona con un conocimiento, con una habilidad, con una actitud que la organización necesite y que en ese momento salga a buscar. Para que este proceso se dé, se van a ir dando diferentes etapas. Las fases del proceso van a ser el surgimiento de una necesidad en la cual el Departamento de Recursos Humanos o Gestión del Capital Humano va a estar atendiendo esa necesidad y la va a evaluar para dar una respuesta, y en caso de que sea afirmativa se pasará al detalle de lo que es el puesto laboral que se estará buscando. Se dará una etapa en donde se hace una campaña para la búsqueda, para hacer una evaluación sobre una preselección, en donde finalmente se va a pasar por un proceso de entrevistado en el cual se va a elegir el candidato ideal para dar una prueba física y un alta con un posterior periodo de prueba y una reevaluación para que este proceso final se dé. Pero yendo más en profundidad a cómo es cada una de las etapas, arranca por el surgimiento, que puede ser porque hay un puesto laboral que se desocupa, puede ser de que la organización tiene cambios internos o externos, ya sea por cuestiones de crecimiento o factores productivos que se modifican. Por un motivo o por el otro se necesita una selección de un personal, y esa necesidad es pasada para lo que sería el área de recursos humanos. El área de recursos humanos o departamento de gestión de capital humano sale a la búsqueda para poder encontrar el talento que es ideal para ese puesto de trabajo. Pero obviamente se necesita antes ver si ese talento está dentro de la organización. En este caso se va a hacer una evaluación en donde se guiará cómo poder optimizar al capital humano disponible, o se saldrá a la búsqueda de un talento que esté por fuera de la organización. En el detalle del puesto laboral se pondrán cuáles serían los talentos a cubrir, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con poder empatizar con las personas, sobre todo si es algo en relación a la atención externa. Puede ser un conocimiento técnico y específico que se necesite para ese área y ese puesto, y pueden ser algunas características personales que van a servir a la hora de hacer una campaña, eh, poder hacer un filtrado. Estas campañas se pueden dar de forma directa o se pueden dar de forma masiva. De forma directa es, por ejemplo, salir a buscar a una recomendación directa o hacer una búsqueda detallada en LinkedIn, mientras que una campaña masiva puede ser, por ejemplo, toda la que es referido a los portales de trabajo como Empleos Clarín, Boomerang, etc. Que en ese sentido también la toma de decisión de qué tipo de campaña se hace tiene que ver mucho con el puesto laboral, sobre todo si es un puesto de rotación frecuente, o si se está buscando un área altamente tecnificada, y también tiene que ver con los presupuestos que está dispuesto a invertir la organización. No es lo mismo hacer un filtrado de 300 currículum a hacer una selección de 2 o 3 personas previas. Este proceso de selección cuenta con diferentes etapas. En primer lugar, un filtrado por condiciones. Por ejemplo, si nosotros ponemos que para este puesto laboral se necesita un conocimiento técnico en particular, todo aquel que no presente este conocimiento se lo dejará a un costado. Puede ser también, por ejemplo, un rango de edad, etc. Se hace una preselección en donde se preselecciona un abanico de diferentes candidatos que no sean pocos, porque por ahí a lo mejor a la hora de
hacer las entrevistas nos damos cuenta de que finalmente no nos convence ninguno, ni tampoco que sean muchos por una cuestión de que no tiene sentido a la hora de optimizar recursos. Como decíamos, teníamos una entrevista corta y una larga. La entrevista corta será una entrevista de presentación, una entrevista en donde generalmente también se chequeen algunas cuestiones básicas y se pueda ver y se pueda reconocer que la preselección se hizo de forma correcta y este puede ser un lugar de filtro. Mientras que las entrevistas largas son entrevistas más extendidas, que pueden contar también con una prueba, o esto se puede dar en una etapa posterior. Generalmente las entrevistas largas pueden ser de que ya sean con quien va a ser el contratante directo, mientras que las entrevistas cortas pueden ser por alguien que se encarga de hacer una preselección que puede ser inclusive ajeno a la organización. Algo muy importante en este lugar es el tema de los sesgos cognitivos. Decíamos que los sesgos cognitivos tienen que ver con, de alguna manera, los preconceptos que nosotros tenemos, ya sea de forma eh, intuitiva o sea por ahí de forma racional, más consciente, pero un sesgo cognitivo es, por ejemplo, pensar de que si una persona se viste o está en una determinada postura, eso nos habla de su personalidad y el tema de los sesgos va tanto para la persona que nosotros estamos entrevistando como el entrevistador y sus medios, porque puede ser de que el mismo entrevistado también pueda ver que la otra persona está nerviosa y pueda pensar que esa persona es insegura y hacer un correcto filtrado, mientras que el entrevistado puede estar nervioso y pensar de que en ese sentido es algo que le es desfavorable y una vez pasado ese proceso en donde finalmente hay la selección de una persona en particular, lo que se hace es unas pruebas médicas para poder posterior dar el alta a los organismos correspondientes, pero luego pasando a lo que es un periodo de prueba final, el famoso 3 meses a prueba, en donde ahí se evaluará que lo que se filtró en el proceso previo de selección es correcto, estamos conformes y si no, en ese caso lo que se hace es volver a iniciar el proceso o por el contrario hacer alguna modificación en este proceso final. Agradezco mucho por la atención y les agradezco también por su tiempo.